bienvenidos. Hoy voy a mostrarles cómo preparar chiles rellenos. Mayormente los chiles rellenos son preparados con chile poblano, chile pastilla o chile ancho. No sé cómo los conozcas. Para mí creo que todos son lo mismo. Nada más lo que cambia es el nombre. Pero yo decidí utilizar chiles jalapeños. Voy a utilizar estos que encontré. Traté de agarrar los más grandes que había. También escogí los que estaban un poquito más oscuros, porque los más oscuros son los que pican un poquito más. Y por lo que sé, los más claritos son los que pican menos. Los chiles rellenos que voy a preparar hoy van a ser de queso. Yo tengo aquí dos tipos de queso. Este es queso para derretir, queso Monterrey. Y este es queso blanco, es queso panela. Puedes utilizar el queso que a ti te guste. Yo estoy utilizando estos dos. También vamos a utilizar harina, huevos, un poco de sal de ajo, pimienta. Algunos chiles van a ser con huevo y otros no. Algunos les voy a poner pan afuera. Voy a utilizar pan molido. Este pan está bien molido, es muchísimo más finito que este. Este pan también es molido, está así como que un poco granulado, las piezas son un poquito más grandes. Este pan que yo compré ya estaba preparado y este no tiene absolutamente nada, nada más es el puro pan. A este le voy a agregar un poquito de sal de ajo y pimienta negra. Es todo lo que le voy a agregar y nada más lo voy a revolver. Los vamos a dejar acá y esos los vamos a utilizar cuando ya estemos a punto de freír los jalapeños. Antes de que preparemos el huevo para ponerle a los chiles, vamos a poner el queso adentro de los jalapeños. Estos chiles ya los tengo preparados. Lavé bien los chiles y luego los puse a asar en la estufa. Los puse directo al fuego y con una tenaza los estuve volteando para que se asaran uniformemente. Después los metí a una bolsa de plástico para que sudaran. Los dejé ahí como por unos 5 a 7 minutos. Después, para limpiarlos y pelarlos, utilicé agua. Siento que con el agua es muchísimo más fácil hacerlo. Aparte de que quedan limpios y listos para quitarles la semilla. Después, para retirar la semilla, me ayudé con una tijera. Les corté un pedazo y luego con la misma tijera traté de cortar la semilla por dentro. Y con una cuchara pequeña traté de sacar la semilla. Es muchísimo más fácil que hacerlo con las manos, aparte de que no te enchilas los dedos. Les voy a poner un pedazo de queso adentro y voy a tratar de ponerles un pedazo más o menos grande. Si veo que está muy grande, les voy a cortar un pedacito para no abrir todo el chile jalapeño. Traté de que los chiles se quedaran con la colita, pero desafortunadamente algunos tenían la colita un poco seca, entonces en cuanto los puse a asar, luego se quemó la colita. Espero que no sea tan difícil cuando los pongamos a freír porque no tienen la colita. Ya les puse el queso adentro, ahora vamos a batir el huevo, pero antes de eso me voy a enjuagar las manos. No se preocupen si se enchilan un poquito, vale la pena. Sé que hacer chiles rellenos es algo de trabajo, pero al final vale la pena. Para los chiles que le vamos a poner pan, vamos a utilizar 2 huevos. Para que sea más fácil de que se pegue el pan al jalapeño. A esto nada más les voy a poner un poquito de pimienta negra y un poquito de sal. Y los voy a batir. Estos van a ser así nada más batidos simples, porque nada más es para ayudar a que se pegue bien el pan al jalapeño. Esto los voy a poner acá. Ahora vamos a batir estos huevos, que son los que vamos a utilizar para ponerle a los otros chiles jalapeños. En estos voy a utilizar solo 2 yemas. Voy a utilizar las 3 claras, pero solo voy a utilizar 2 yemas. Si no tienes problema o si quieres utilizar las tres yemas, las puedes utilizar. Para mí es preferencia utilizar nada más 2. Voy a batir las claras a velocidad alta y les voy a agregar un poquito de sal y después le voy a incorporar las yemas. Después de ponerle la sal a las claras, dejé que se batieran por unos cuantos segundos. Utilicé la espátula para mover las claras hacia el centro y para que se batieran mejor. Después de unos 2 minutos empecé a agregar las yemas una por una.
Dejé que se batieran bien, en total fueron como unos 4 a 5 minutos máximo. El huevo está listo. Y ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a empezar por calentar el sartén. Y le vamos a agregar aceite vegetal. Le voy a agregar el aceite y voy a esperar a que se caliente bien. Voy a agregar suficiente para que no haya problema en freír los chiles. Ya le empiezo a ver burbujitas al aceite, así que ahora le voy a bajar a fuego entre medio y bajo. Voy a empezar con los jalapeños a los que les vamos a poner el pan molido. Le voy a poner un poquito de harina. Y ahora lo voy a sumergir en el huevo. Y le voy a poner el pan. Como que presionas un poquito. Presionamos para que se le pegue bien el pan. Lo podemos sumergir al huevo por segunda vez. Yo así voy a dejar este nada más por una vez. Lo presiono para que se le pegue bien el pan. No necesitan estar muchísimo tiempo en el aceite porque los chiles ya están cocidos. A la hora que los asamos se cocieron bien. Pues vamos a voltear. Los voy a sacar y los voy a poner en este colador que tiene una servilleta para que se escurra bien el aceite. Les puse la servilleta para que absorba más el aceite. Ahora voy a preparar unos con este pan que es un poquito más grueso. Le voy a poner harina. Y lo voy a sumergir en el huevo. Y ahora lo voy a poner sobre el pan. Y presiono para que se le pegue bien el pan. A este sí le voy a poner un poquito más de huevo para ponerlo otra vez en el pan. Presiono. Y lo ponemos a freír. En este mismo aceite voy a freír a los que les vamos a poner huevo. A estos también les vamos a poner harina. Para que se le pegue bien el huevo. Y lo vamos a meter aquí en el huevo que ya tenemos batido. Se lo ponemos bien por todos lados. Y lo ponemos en el aceite. Voy a tratar de agarrarlo de la colita para moverlo, para voltearlo.
finalmente los chiles rellenos están listos. A estos son los que le pusimos pan. En la cajita de descripciones te voy a dejar las cantidades y los ingredientes que utilicé. Estos son a los que les pusimos huevos. Si no te gusta el huevo, puedes utilizar pan. Así que ya tienes 3 diferentes opciones que puedes hacer. Espero que algún día de estos te animes a hacer los chiles rellenos. Los puedes rellenar de queso como lo hice yo, o también de carne molida, o de cualquier otro tipo de relleno que te guste. Los puedes acompañar con frijolitos, arrocito y con ensalada también si gustas. O puedes preparar un caldito de jitomate como el que preparé yo. Puse a calentar un poquito de aceite vegetal. Corté unas cebollas en rodajitas, se las puse al aceite, las sofreí hasta que estuvieran un poquito transparentes. De ahí molí jitomate, cebolla, ajo, se lo puse al aceite, le puse sazonador y le puse un poquito de sal y lo dejé hervir. Y este caldito va perfecto con los chiles rellenos y arrocito. Ojalá que te hayan gustado las ideas con los chiles jalapeños. Muchísimas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.